Buenas tardes de nuevo, el Señor les bendiga. Saluda un momento al hermano que tenga al lado y dígale bienvenido. Qué bueno que estás en la casa del Señor. Salude al del otro lado. Si nada más quiere saludar a uno, para que salude al otro también. Ya después de habernos saludado y expresarnos amor, damos gracias a Dios por el privilegio siempre de pararnos en este púlpito a predicar su palabra, y quisiéramos entrar a ella con temor, con reverencia, con humildad, y pidiéndole al Señor que a pesar del predicador, a pesar de nosotros mismos, el Señor pueda hablar a nuestras vidas. Así que acompáñenme en oración y oremos a nuestro buen Dios que se apiade de nosotros y que nos hable. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, pidiéndote, rogándote, implorándote, que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos para entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, en este pasaje en particular, que nos es necesario entender para poder comprender toda la belleza que viene después de este domingo para nuestra alma, para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro florecimiento cristiano, Señor. Ayúdanos a apropiarnos de estas verdades, de este entendimiento, para, si no lo estamos haciendo a partir de hoy, vivir una vida, Señor, congruente con la verdad de tu palabra. Y si ya lo estamos haciendo, que sirva de ánimo y aliento para perseverar en tu verdad, Señor. Mi amado Dios, ten piedad de nosotros, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, Señor, para que las cosas que vienen a partir del próximo domingo sean como semillas que caen dulcemente en la tierra y que van dando una flor hermosa en nuestros corazones. Que el cristianismo deje de ser una carga pesada y se comience a convertirse en algo dulce, en algo hermoso, en algo, aunque en ocasiones se torna difícil, pero que es lo que más deseamos abrazar. Que el cristianismo sea nuestro mayor anhelo, Señor, seguir a Cristo, ser como Cristo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. No podemos seguir así, Señor. Obra de manera sobrenatural, donde tú seas lo primero en nuestra vida, Señor. Obra hoy, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hemos llegado a este pasaje del Sermón del Monte. Recordamos, para los que no nos han visitado, que el Señor Jesucristo está en un monte, y allí en el monte Él llama a sus discípulos y le dice a los discípulos, vengan acá, la multitud está en otra parte, y ahí Él comienza a enseñarle a los discípulos. Y llegamos a esta porción del sermón. Algunos comentaristas creen que no haya sido un sermón de un momento, por todas las verdades que hay aquí, y posiblemente dirigidos por el Espíritu Santo. Mateo lo que hace es coger dirigido completamente y puso aquí lo que Dios quería que pusiera, pero puso como lo esencial de cada verdad que el Señor Jesucristo quizás dijo aquel día. Recuérdense que si todo lo que Cristo dijo y todo lo que sucedió se pusieran, ¿cuántos libros del Evangelio tuviéramos? Pero esa no fue la voluntad del Señor. Así que posiblemente en una semana están los discípulos yendo allá a la capacitación del Sermón del Monte, sentándose a los pies de Cristo, y el Señor le está enseñando estas grandes verdades. ¿Cuál es la verdad que toca hoy? Los versículos del 17 al 20. En mi oración, y he estado orando esta semana, que a pesar de las grandes verdades teológicas que hay aquí, este sermón sea útil para nuestra vida espiritual. Que podamos verlo con profundidad, pero al mismo tiempo que podamos ver la belleza de lo que aquí se enseña y podamos abrazar esas verdades. No solo quedarnos con el exégesis, con una retórica, sino que todas estas verdades se vuelvan realidad para nuestra alma y se vuelvan algo que nosotros podamos apreciar. Cuando nosotros fuimos a las bienaventuranzas, capítulo 5, versículos del 1 al 12, Cristo comienza a hablar del carácter cristiano. ¿Cómo es el carácter cristiano? El cristiano debe ser manso, el cristiano debe ser humilde, el cristiano debe amar la justicia, y ahí nos da toda una descripción de
¿A dónde deberíamos estar apuntando nosotros como creyentes? Estamos en un camino entre la impiedad y la piedad, pero ¿a dónde estamos apuntando? Deberíamos estar apuntando a todas las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son para cada uno de nosotros. Después llega el versículo del 13 al 16 y ya va a hablar, o hablamos el domingo pasado, de la influencia del cristiano. El cristiano debe anhelar el carácter cristiano, pero el cristiano está llamado a ser sal y luz. El cristiano está llamado a mostrar el carácter de Cristo en medio de tanta corrupción y que como una pared de contención esa corrupción nos siga entrando, nos siga avanzando en este mundo que vivimos. Donde quiera que estemos deberíamos ser sal y deberíamos estar parando la pudrición y la corrupción. En la iglesia también debemos ser sal. Porque si nos descuidamos un poquito, la pudrición entra en la iglesia y en poco tiempo no se sabe si esto es una iglesia o es una discoteca. No se sabe si aquí hay cristianos o aquí hay espiritistas o hay hindú o hay musulmanes. Y ojo, no estoy diciendo que aquí no pueden venir las prostitutas, los pecadores, los hindúes. Esto es un hospital, deberían venir todos. Pero venir a buscar ¿a quién? A Cristo. Pero tenemos un llamado a ser sal, pero también tenemos un llamado a ser luz. Afuera, expandiéndonos, fuera del campamento, fuera del territorio, lanzando rayos de luz, poniéndolos en lugares altos para que todo el mundo lo vea, mostrando a Cristo y el mensaje de Cristo, donde quiera que nos encontremos, desde el hogar delante de los hijos, el centro de trabajo, la carretera, en la iglesia, donde quiera ser la luz de este mundo, ser la imagen de Cristo. Y cada buena obra que hacemos, dejarle saber a las personas, no soy yo, sino Cristo en mí. En medio de eso llegamos a este texto y empieza el tema de la justicia cristiana. ¿Y qué tenemos que decir sobre la justicia cristiana? Hay algunas preguntas que quisiera que nos pudiéramos hacer. ¿Qué nos quiere decir el Señor Jesucristo en este pasaje que ha leído Santiago? ¿Qué le estaba enseñando a los discípulos? ¿Teníamos que ser más legalistas que los fariseos para ser salvos? Esas son buenas preguntas que quizás ustedes se han hecho, pero yo quiero que se hagan ahora. Si quiere, vaya leyendo, vaya meditando, versículos 17, 18, 19, 20, y hágase estas preguntas. Una buena pregunta: ¿la ley ya no existe? Cristo vino y Cristo quitó la ley y dijo, la ley, ya olvídense de la ley. Quizás una pregunta fatalista muy común entre una iglesia como la nuestra, que la mayoría de los creyentes creen en la soberanía de Dios. Y la pregunta fatalista es esta: ¿siempre voy a pecar? ¿Para qué me voy a esforzar? Si de todos modos Dios es soberano. ¿Sería una buena pregunta esa, mi hermano? En la historia del cristianismo había todo tipo de preguntas similares a las que nos estaban haciendo y hubo todo tipo de respuestas erróneas, pero también por la gracia de Dios se levantaron los padres de la iglesia dando la respuesta correcta. Después se levantaron los pre-reformadores, los reformadores, los puritanos y estos predicadores ingleses en el 1800 hasta llegar a nosotros, y por la gracia de Dios la palabra ha prevalecido con el mensaje central en Cristo, enseñando la verdad. Dentro de esos herejes hay una verdad que está el día de hoy, pero como todas las mentiras comenzó en algún momento y era con un falso maestro llamado Marción. Marción, en el siglo II, año del 100 al 200, en el año 144 fue excomulgado de la Iglesia Universal. Recuerden, hasta ese momento no habían todas las denominaciones, había una sola iglesia. Salimos del año 100, esa sola iglesia se reunían los pastores de las iglesias cada cierto tiempo y en una de esas ocasiones tuvieron que excomulgar a Marción. ¿Por qué tuvieron que tomar la decisión de excomulgar a Marción? Porque Marción cogió y volvió a escribir el libro del Nuevo Testamento, volvió a hacer una copia del Nuevo Testamento él, pero ¿cuál fue? Perdón. ¿Qué fue la cosa novedosa que hizo Marción? Quitó todas las referencias del Nuevo Testamento que había del Antiguo Testamento. Cada vez que el Nuevo Testamento hablaba del cumplimiento del Antiguo o apuntaba o recordaba todas las bellezas y las hermosuras del Antiguo Testamento, Marción decía, en mi Biblia esto no debe estar. Y lo quitaba, y lo quitaba,
Y una de las herejías más grandes que Marción cometió, o de las que Marción dijo, fue que Jesús destruyó la ley. Dice, cuando Cristo vino, Cristo lo que hizo fue que destruyó la ley, la pulverizó, la desapareció. Cristo no estaba de acuerdo con la ley. Los seguidores de él fueron un poco más lejos y llegaron a un punto tal que invirtieron el significado de este pasaje que vamos a leer para que dijera lo siguiente. ¿Qué hicieron ellos? Dice que este pasaje, Jesús decía, no he venido para cumplir la ley y los profetas, sino para abrogarlos. Nuestro texto, como van a ver en breve, dice que Cristo vino para cumplir la ley y los profetas, no para abrogarlos. Ellos lo invirtieron. Cristo vino para quitar la ley, para desaparecer la ley. Cristo no amaba la ley. Hay un grupo moderno, no idéntico, pero diferente, y más que un grupo es un movimiento, una filosofía moderna. ¿Y qué es lo que plantea esta filosofía moderna? Creen que ninguna ley ata al cristiano excepto el amor. Por lo tanto, lo único que nosotros tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Amarnos. Ámense y que cada uno viva como quiera. Que cada uno haga lo que quiera. Lo importante es que nos amemos y que cada uno haga lo que quiera. Mis hermanos, nosotros tenemos un llamado de parte del Señor a obedecer las Escrituras como Cristo, descansando en su justificación. Nosotros tenemos un llamado de parte del Señor a obedecer las Escrituras como mismo Cristo las obedeció, pero al mismo tiempo que vamos obedeciendo las Escrituras como Cristo las obedeció, deberíamos tener un descanso, una paz. ¿En qué? En la justificación. Que nosotros hemos sido justificados gracias ¿a quién? A Cristo y solo a Cristo. Pero una cosa no tiene que competir con la otra. Una cosa no tiene que competir con la otra. Hemos puesto a este sermón un doble llamado que no se contradice. Un doble llamado que no se contradice. ¿Y a qué nos referimos con un doble llamado que no se contradice? Y el primer llamado que vemos a la luz de este texto, versos del 17 al 19, es un llamado a la obediencia. El Señor en los versículos, el Señor Jesucristo con sus discípulos ahí sentado, está haciéndole un llamado a esos discípulos y a todos los que vendrían después a obedecer la palabra del Señor. Cuando nosotros tenemos hijos, uno de nuestros mayores anhelos, ¿cuál es? Los que tienen hijos, sobre todo los hijos pequeños, mi experiencia es hasta 8 años, yo no sé ustedes, pero uno de mis mayores anhelos es levantarme y que mis hijos me obedezcan en todo. Y que yo le diga, recoge la cama, y que la recoja. Y que yo le diga, siéntate ahí tranquilito, y que se siente. Y que yo le diga, no discutan el uno con el otro. Está bien, papá, está bien, y se siente. Eso es una utopía, mi hermano. Pero es una lucha, hay que luchar y seguir enseñándole y trabajándole. Pero es un anhelo. Asimismo, para poder entender esto correctamente, nosotros tenemos que pensar, el mayor anhelo en el corazón de Dios es que sus hijos le obedezcan. No hay forma de entender este pasaje si tú crees que cada uno de nosotros podemos vivir y hacer megalaganariamente lo que nosotros queremos. Nosotros estamos llamados de parte del Señor a hacer la voluntad del Señor expresada a través de las Escrituras. Versículo 17, que dice el Señor Cristo, no penséis que he venido ¿para qué? Para abrogar la ley o los profetas. Lo primero que deja claro, la palabra abrogar significa desintegrar, demoler. La Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, no la Biblia de las Américas, le pone, no piensen que yo he venido a poner fin a la ley y a los profetas. Bien claro. Me parece un poquito más fiel el interlineado del griego al español. El interlineado dice, yo no he venido a destruir la ley. Tiene una profundidad teológica más grande. Pero ¿qué no vino a destruir? Y entonces nos dice, la ley y los profetas. Y bueno, ¿qué es eso de la ley y los profetas? Lo hemos conversado en otras ocasiones.
hasta el momento de Cristo estar sentado en el monte, ¿cuál era la revelación que el pueblo de Dios tenía? El Antiguo Testamento. No tenían más revelación. La Septuaginta traduce algo como la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y para ellos eso era lo más importante, y esos 5 libros se le conocía como la ley. Todo lo que venía después, todas las narraciones que venían después, se le conocía como los profetas. Después, con el tiempo, tenemos ya una Biblia más canalizada y nosotros lo vivimos en poesía, en historia y en todo. Pero todo el que venía después de la ley tenía un ministerio profético, tenía algo que decir de parte del Señor, algo que enseñarnos. Así que la ley y los profetas se refiere al Antiguo Testamento, pero sería el equivalente a las escrituras que ellos tenían en su momento. La Biblia que ellos tenían en su momento. Y lo que Cristo está diciendo es, yo no he venido a abrogar la palabra del Señor. Yo no he venido a eso. Y ahí viene una palabra interesante, sino. Bueno, Cristo, ¿y a qué viniste? Y sino significa todo lo contrario. Yo no he venido a abrogar eso, sino que he venido ¿a qué? Para cumplir lo que dice la palabra del Señor. Para entender esto, yo creo que nos puede ayudar este ejemplo. En el Pentateuco, en la ley, nosotros tenemos mandatos claros de Dios a su pueblo para diferenciarse. Dios quería que aún su pueblo en el Antiguo Testamento fuera sal y fuera luz. Y para que eso se consiguiera, ya lo hablamos en otras predicaciones, cuando Él ya saca a su pueblo de Egipto, Él quería que ese pueblo que Él había llamado y que estaba allí reunido, que lo había llamado mucho antes y desde antes, Él quería que ese pueblo fuera sal y que fuera luz. Y para esto que le dio la ley, le dio preceptos claros, qué me gusta, qué no me gusta, cómo debes conducirte. Después de la ley vienen los profetas. ¿Pero qué tenemos ahora con los profetas? Una mejor interpretación de la ley. Los profetas tenían un trabajo doble. Ahora con los profetas tú tienes, cuando un profeta habla de la ley, ahora hay más claridad, porque tú tienes lo que dice la ley y cómo ese profeta dirigido por el Espíritu Santo le está interpretando, pero también el profeta está apuntando al futuro y hablándonos de lo que va a pasar en el futuro. Y el mayor clima de cualquier profecía, ¿quién es? Cristo y los eventos que tienen que ver con la muerte y la resurrección. Y eso están haciendo los profetas. Entonces nosotros pudiéramos decir que con la ley tenemos un primer lente. Tú estás con la ley y tienes un lente pequeñito que te ayuda a ver algo con alguna claridad. Pero esa revelación va progresando, se va anchando. Y cuando tú llegas a los profetas tienes un segundo lente un poco más grande que ahora te permite ver con más claridad y te permite ir entendiendo las cosas. Cristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplir. Esas dos palabritas en el griego es una sola palabra, pleró, y significa, para poder entenderlo bien, para repletar, para rellenar. Cristo iba a repletar, a rellenar la palabra. Entonces tenemos que poner ahora un tercer lente un poco más grande. Y esta revelación que comenzó en la ley se agranda en los profetas, pero ahora llegamos a Cristo y está más grande. Y Cristo nos va a dar un lente mucho más grande que nos va a permitir ver con claridad todo y poder entender todo correctamente como es. Sobre todo nosotros que no hemos vivido, ¿alguno de ustedes ha vivido 4.000 años? ¿Por qué miraron para unos hermanos? No, nadie. Mis hermanos, lo que les quiero decir es, en algunas palabras, que Jesús no está cancelando el Antiguo Testamento, pero Jesús tampoco está trayendo algo novedoso o diferente al Antiguo Testamento. No es como que Jesús está en el monte y dice, olvídense de lo que le dijeron esa gente, esos profetas, esa gente no sabe lo que hablan. Escúchenme a mí, yo soy el mero mero. No, Jesús no está haciendo eso. Jesús está bloque sobre bloque, construyendo encima de las verdades que ya estaban puestas. No sé si han escuchado esta frase, terrible. Las personas te dicen, mi Dios no es el Dios del Antiguo Testamento. Eso es un Dios terrible. Mi Dios es el Dios del Nuevo Testamento, que es puro amor. Las personas que confiesan eso hay que ayudarlas, no hay que alejarse de ellas,
pero no han entendido que es el mismo Dios. Como no han entendido el Evangelio, cuando ven que Dios deja caer su justicia en el Antiguo Testamento, creen que es un Dios malvado y no entienden que nosotros somos los que no merecemos a Dios, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Me recuerdo con una vez que me senté a hablar con un joven y estábamos hablando de este tema del Nuevo y del Antiguo Testamento y él veía a Dios como verdaderamente es, pero él no lo entendía como un Dios de amor, pero para él el amor era todo bueno, todo bendición. Entonces fuimos a algunos pasajes al Antiguo Testamento donde Dios le quitaba la vida a las personas que pecaban contra él y él no sabía qué hacer. Era como un Dios desconocido. Entonces fue una buena oportunidad para llevarle el Evangelio y hacerle entender que las bendiciones que nosotros tenemos hoy son por la pura gracia de Dios, mi hermano. Por eso deberíamos vivir, sea cual sea la situación que venga en nuestra vida, en gratitud con el Señor, porque nosotros no merecemos nada. Pero el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento, mis hermanos. No es un Dios diferente, no es un Dios nuevo. La gracia de Dios está presente en el Antiguo Testamento, lo que no la ves con la misma claridad que la ves en el Nuevo. Pero tú lees los Salmos y tú ves la misericordia de Dios presente en el Antiguo Testamento, lo que quizás no la ves con toda la claridad que la puedes ver en el Nuevo. El amor de Dios rebosa el Antiguo Testamento. Estábamos predicando en la otra iglesia aquella imagen de cuando el hombre y la mujer pecan y qué es lo que Dios debía hacer en ese momento después que pecaron. Díganlo sin pena, ¿quién me lo dice? Le voy a regalar un caramelo. Instantáneamente ellos debían morir, mis hermanos. Contra el santo Dios habían pecado. Todo disponible para ellos. Le decía a los hermanos, imagínense que ustedes están aquí con sus hijos y les decimos, mira, vayan ahí a la cafetería, tomen café, se pueden llevar un buen libro gratis, los libros del Cristalito son gratis, los de la mesa hay que pagarlos, pero bueno, aquellos son gratis, vaya al baño, no sé, agua gratis, pero lo único, tengan cuidado que los niños no se suban aquí y pongan un dedo en uno de estos tomacorrientes, porque si ponen el dedo en el tomacorriente, ¿qué les puede pasar? Van a morir. Y les queremos, y que usted dice, pero qué malvados son esas personas en esa iglesia. Tú sabes lo que es que mi niño no puede subir ahí y poner el dedo en el tomacorriente. Esas personas son, eso fue lo que pasó, eso es lo que hace el pecado. No entendían la santidad y la grandeza de Dios. El diablo los tentó, pecaron, pero al punto que quiero llegar, desde ahí vemos el amor de Dios. Ellos merecían la muerte, merecían morir instantáneamente, porque eso fue lo que el Señor dijo que traería la consecuencia de comer. Y con todo y eso, el Señor los perdona, los viste, los saca fuera del Edén para que no tengan que vivir la eternidad completa en pecado y les da la oportunidad de creer en la promesa de Génesis 3:15, donde la simiente vencería un día malvado y el que crea desde ese momento, desde Adán y Eva, en esa promesa sería salvo. Mi hermano, Dios siempre ha sido gracia, amor y misericordia. Ahora el Antiguo Testamento sin Cristo es una revelación incompleta. Si tú te quedas con la ley, los profetas y no tienes el lente de Cristo, no tienes una revelación completa. No le puedes quitar a Cristo de toda la palabra. Necesitamos su culminación y eso es lo que está diciendo nuestro texto. Nuestro texto está diciendo que Él no vino para abrogar la ley, sino ¿para qué? Para completarla, el pleroo. Él vino a rellenar, a completar toda la información que nosotros necesitamos. La persona de Cristo, las enseñanzas de Cristo y lo que Cristo iba a hacer, su obra, rellenan, completan toda la ley de Dios. Ahora a través de Cristo nosotros podemos ver el Evangelio con claridad. Ahora a través de Cristo vemos cómo la doctrina se cumple en su persona. Vayamos a Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Hebreos 1, versículo 1 y 2. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Comparta la Biblia con el hermano al lado, o el celular, o el tablet, lo que tenga disponible. Y dice, tenemos que entender esto, mis hermanos. Si no entendemos esto, no vamos a entender todo lo que viene después. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo
a los padres, ¿por quién? Por los profetas, para que se escuche en el audio también. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por qué? Por el Hijo. Hagamos una pausa. En el original, ese artículo definido no existe. Sería, Dios nos ha hablado por Hijo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que el idioma de Dios es el Hijo. Ustedes hablan español, otros hablan inglés, otros hablan francés, pero Dios habla por Hijo. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sin Cristo no tenemos el idioma de Dios. Sin Cristo no tenemos toda la interpretación de lo que Dios quiere decirnos y cómo deberíamos interpretar cada cosa. Entonces, mis hermanos, el Antiguo Testamento tiene doctrina. El Antiguo Testamento tiene profecía y Jesús cumplió todas las profecías referentes a Él. Y el Antiguo Testamento también contiene enseñanza ética o moral, donde Jesús cumple también con esas enseñanzas sin añadirle nada. Mis hermanos, Cristo, con su carácter, su obra, con quién es Él, Cristo completa completamente el versículo 17, que dice, sino que vino para rellenar, vino para completar. Para entenderlo un poquito mejor, hay un teólogo alemán que se llama, esto es difícil de decir, esto está en alemán, pero sonaría así como Bonhoeffer o algo así, similar. Y él dice lo siguiente: Jesús rechaza la interpretación superficial de la ley dada por los escribas. Atiendan, Jesús rechaza la interpretación superficial de la ley dada por los escribas. Él mismo provee la verdadera interpretación. Su propósito no es cambiar la ley, menos anularla, sino revelar el fondo pleno de significado que estaba destinada a contener. Cristo no vino a abrogar la ley, sino a ayudarnos a introducirnos en la ley, como cuando uno entra en una piscina y empiezas a bucear en una piscina transparente y comienzas a ver todo por debajo del agua. Eso fue lo que vino a hacer Cristo. Para que ahora nosotros no solo veamos una piscina profunda, ahí tenebrosa, sino que ahora nosotros podemos entrar en la piscina junto con Cristo y poder ver todas las bellezas que hay en esa agua. El apóstol Pablo, en Romanos 10, capítulo 4, la primera parte dice, el fin de la ley es Cristo. Y no se refiere a que se acabó, sino que ya se completa esa ley, completa en Cristo. Sin Cristo la ley no está completa, es otra manera de decirlo. Con Cristo ahora la ley está completa. Entonces, mis hermanos, Cristo no vino a quitarnos el Antiguo Testamento, a decirnos que ya no necesitamos la doctrina del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento, las enseñanzas éticas y morales del Antiguo Testamento, sino que Cristo completa y eleva de una manera sublime el Antiguo Testamento. Como el Hijo de Dios, que conoce el corazón de Dios mejor que nadie, dándonos la interpretación correcta de la ley. ¿Qué continúa? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo es esta situación? ¿Qué dice el versículo 18? ¿Hasta cuándo vamos a tener ya la ley completa en Cristo? Y dice el verso 18, porque de cierto os digo. Esa palabra os digo, ustedes van a notar, a partir de ahora, oíste que fue dicho, pero yo qué os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Esa palabra os digo se traduce en el griego amén. Pero ¿dónde nosotros ponemos el amén? Después de una afirmación. Nos dicen algo correcto de Dios y ¿qué nosotros decimos? Amén. Por eso cuando alguien dice que el diablo venga, usted no debe decir amén. Usted debe tener cuidado. El amén va donde va el amén. Pero ¿qué es lo que pasa con Cristo? Que todavía no se ha dicho nada. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Versículo 18. Porque de cierto, amén. Porque Él tiene la autoridad
para enseñar y tiene la autoridad para interpretar. Los profetas, los rabinos, tenían que someterse a lo que estaba escrito y limitarse a eso. Pero Cristo viene ahora a decir, esto es así, así. Así es como verdaderamente luce. Así es como lo deben interpretar. Porque de cierto os digo, ¿y qué es lo que dice? ¿Hasta cuándo vamos a tener que tener todo este concepto de la ley pasado por Cristo? Hasta que pasen el cielo y la tierra. Hasta el final de los tiempos. Hasta que Cristo venga. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dice, ni una jota, una de las letras más pequeñas del alfabeto hebreo, iba a pasar, ni una tilde, algo así como una comilla, la jota sería como una comita y la tilde sería como un corchetico arriba, ni eso más pequeñito pasará de la ley. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se haya cumplido. La ley seguirá hasta el final de los días del cristiano. Versículo 19. Y va a conectar ahora la ley a Dios. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Dejémoslo hasta ahí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahora pasa al plano personal de cada uno de ustedes de obediencia. Estaba hablando en sentido general, pero ahora le dice, cada uno de ustedes, cuando desobedece la ley de Dios, cuando desobedece la palabra de Dios, sin importar si es un mandamiento que tiene grandes implicaciones o es un pequeño mandamiento, un pequeño precepto, ustedes están desobedeciendo a Dios. Ustedes están pecando contra Dios. Nosotros estamos llamados a conformarnos a la ley del Señor. ¿Y cuál es el resultado? Él dice, así se medirá nuestra grandeza en los cielos. Si tú obedeces la palabra de Dios, tú serás reconocido como grande en el cielo. Si no lo obedeces, pues no serás reconocido como grande. Mis hermanos, para alcanzar esa obediencia, nosotros necesitamos la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ninguno de nosotros, si no ha creído en Cristo para salvación, si no se ha arrepentido de sus pecados, si el Espíritu Santo no mora en su corazón, en su vida, de manera permanente, no puede obedecer ni un solo precepto de la Biblia. Jeremías 31:33 dice que él iba a poner la ley en sus mentes y en sus corazones. O sea, Dios es quien pone la ley en nuestra mente y en nuestro corazón para poderlo obedecer. Y Ezequiel 36, versículos 26 y 27, Ezequiel 36, versículos 26 y 27, nos deja claro que Él un día que iba a hacer, darnos un corazón nuevo, uno de carne, no uno de piedra. Y está hablando aquí de una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Así que cada vez que nosotros obedecemos la palabra del Señor, es por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo nos capacita para obedecerle. Jesús pide obediencia personal. Nosotros estamos llamados a obedecer cada uno independientemente al Señor. Sin importar si tu esposa no lo obedece, debería preocuparnos, pero no somos culpables hasta las últimas consecuencias de eso. Si tu esposo no lo obedece, si tus hijos, tus padres, tus hermanos, nosotros estamos llamados a obedecer al Señor. Pero ¿qué más debemos hacer? Dice nuestro texto. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y lo que falta es que estamos llamados a enseñarle esas verdades espirituales a otras personas. John Stott decía, los discípulos cristianos también tienen que enseñar a otros la naturaleza permanente, obligatoria de los mandamientos de la ley. Pues vamos a la ilustración que hemos utilizado varias veces. Hemos dicho, nosotros vamos en un camino de la impiedad a la piedad. En ese camino,
No debemos irnos por encima de los preceptos de Dios. Cuando nosotros le añadimos a los preceptos de Dios, ¿en qué nos convertimos? Legalistas. Pero cuando nosotros nos vamos por debajo de los preceptos de Dios, ¿en qué nos convertimos? En antinomianistas, antinomos, antiley. Nos vamos por debajo de lo que Dios enseña en su palabra. ¿Cuál es el llamado? En lo que vamos caminando de la impiedad a la piedad, nosotros debemos ir creciendo en obediencia a la palabra. Debemos acercarnos con la visión correcta. Debemos acercarnos con los tres lentes: el lente de la ley, el lente de los profetas y el lente de Jesús. Nosotros debemos tener la actitud de amar, apreciar y obedecer la ley de Dios. Toda su teología, toda su enseñanza, toda su ética. Pero nosotros debemos orar para que el Espíritu Santo nos capacite para hacerlo con alegría. Porque muchas veces cuando usted obedece y no lo hace con alegría, eso tampoco es acepto delante del Señor. Cuando usted obedece los preceptos y las cosas que Dios demanda en su palabra, pero usted lo hace con tristeza, con pesar, con dolor, usted es como los fariseos y como los escribas. Usted está haciendo algo por cumplir con algo, pero usted no se está gozando de esas cosas que Dios demanda de usted, mis hermanos. Necesitamos a Cristo, mis hermanos. Necesitamos la obra de Cristo en nuestros corazones para poder tener una obediencia gozosa a los preceptos expresados en su palabra. Sin Cristo, la palabra de Dios está incompleta. Cristo es la plenitud de la palabra del Señor. Cristo es el verbo. Cristo es la palabra. Cristo, cada parte de la palabra desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento hablan de Cristo. Cristo es el cumplimiento de la palabra. Él sí la obedecía de manera correcta. Él sí la enseñó a todos sus discípulos. Pregunta: ¿crees la palabra del Señor? ¿Cuál es el conocimiento que tienes de Dios ahora mismo? ¿Quién es Dios para ti? A medida que creces y vas creciendo en el cristianismo, empiezas a ver la centralidad de Cristo y puedes ver la belleza de Cristo a la luz de todas las Escrituras. Si tu respuesta es no, pues acércate, mis hermanos, acérquese a uno de los maestros para poderle ayudar a apreciar a Cristo y poder ver a Cristo en las Escrituras. ¿Entiendes y crees el Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis? Muchas veces cuando estamos en entrevistas, y nosotros le decimos a las personas: ¿me puedes explicar el Evangelio? Generalmente las personas no hablan del corazón del Evangelio. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Le decimos: está bien, eso es correcto, pero queremos ver si usted entiende el Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si no entendemos la caída, si no entendemos que nosotros pecamos, que Adán y Eva pecaron, si no entendemos que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, no vamos a entender nada de lo que viene después. Si no entendemos que nosotros estábamos aquí y Dios allá, y que tú no tenías forma de llegar a Dios, y que tú ibas de espalda a Dios caminando al infierno, tú no vas a ver tu necesidad de Cristo. Y nos han enseñado mucho: Cristo murió y resucitó, y es verdad, pero ¿qué dicen la gente? Cristo murió y resucitó, lo recibo, soy salvo. Acéptalo en tu corazón, repite conmigo, repeat with me, te creo, te alabo, te amo, y es correcto, ya eres salvo. No, mi hermano, la persona que no entienda su pecado, la persona que no vea los preceptos pesados de la Escritura delante de él, no va a entender el Evangelio de Génesis, Apocalipsis. No lo va a entender. Necesitas entender el Evangelio de Génesis, Apocalipsis. Mis hermanos, ¿estás dispuesto a obedecer la palabra como Cristo la obedeció? Si tu respuesta es sí, yo quiero hacer un acto para aprovechar que pronto vienen elecciones. Hay dos enmiendas en las elecciones: la enmienda 3, que legaliza la marihuana, y la enmienda 4, que legaliza el aborto. Yo no tengo el placer todavía de ser ciudadano, pero si yo fuera ciudadano, yo votara que no, más allá de quien vote que sí,
porque las dos van en contra de la vida. Los médicos que hay aquí sabrán un poquito más que yo de esto, saben que la marihuana no se hace con una hierbita y ya. La marihuana tiene químicos, tiene tóxicos que dañan la salud. O sea, en algún momento en Estados Unidos hubo que hacer una campaña completa para que las personas dejaran de fumar, porque en Estados Unidos fumaba todo el mundo. Como en las películas salían fumando, llegó una época que en Estados Unidos era raro el que no fumaba, hasta los pastores fumaban. Todo el mundo fumaba. Eso ha ido bajando y creo que las estadísticas arrojan que un 20% de la población en este momento fuma cigarro. Y es un momento que para las personas se volvió incómodo fumar porque tenían que buscar un lugar por las leyes, las restricciones. Entonces fumar, generalmente la gente quería fumar y que los demás lo vieran fumando. ¿Cómo vamos a legalizar la marihuana, mis hermanos? Por las excusas que sean, por lo que quieran decir, va en contra del sexto mandamiento. La persona que fume marihuana se va a dañar su salud y va a dañar las de otros. No sé si usted ha estado en su casa y del patio y si hay alguien que fume marihuana aquí, te animo a que te arrepientas. Dios te puede sacar de ese vicio. Pon los ojos en Cristo. Él me sacó a mí del alcohol y de otros vicios y ha sacado a otros de la prostitución y ha sacado a otros de 10,000 de situaciones. Dios te puede quitar el vicio de marihuana. Y me imagino que haya otros analgésicos, otras medicinas que se puedan emplear para tu dolor y otras cosas que se puedan hacer, empezando por la cristomicina. Cristo en vena para darte alegría, para darte deseos de levantarte de la cama, para darte deseos de seguir. Pero el punto de la predicación es, si estamos entendiendo que debemos obedecer la ley tiene algo que se llama los 10 mandamientos. Y el sexto mandamiento dice, no matarás. Si nosotros legalizamos la marihuana, estamos apoyando la muerte. Asimismo, que cuando legalizamos esta mentira que están proponiendo del aborto, para poder hacer que una persona aborte en cualquier momento vivo, sabemos que es que a mí me cuesta trabajo decir esto, porque sabemos que está vivo desde el día 1, desde que el espermatozoide fecunda con el óvulo, hay vida, pero bueno, se ha dado un límite de 4, 8, 12, 16 semanas, que ¿quién no se da cuenta en todo ese tiempo que está embarazada y están proponiendo? No, vamos a extenderlo más para poder matar un bebé aún más grande. Mi hermano, cuando votamos por eso, votamos a favor de la muerte y estamos votando en contra de la palabra del Señor. Más allá de si a ti te gusta Trump, si te gusta Kamala Harris, quien te guste, primero está la palabra del Señor que cualquier otra cosa. Me da lo mismo a quien propone una cosa o quien propone otra para que voten más personas por ello. La palabra del Señor está por encima de cualquier presidente. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, esto tiene la misma importancia que lo anterior. Esto tiene tanta importancia con lo anterior y espero el mismo amén de ustedes. Algunos de ustedes aquí hoy no son creyentes. Algunos de ustedes aquí hoy no son creyentes. Y usted piensa, ¿y cómo tú sabes, pastor, que yo no soy creyente? ¿Cómo lo sabes? Le voy a decir cómo yo lo pudiera saber. La ley de Dios es dulce para tu alma. Él dice, no te conviene, y tú reconoces tu pecado, te arrepientes y le das gracias, o cierras el puño contra el cielo enojado y dices, ¿y por qué tú no me dejas hacer eso? Déjame hacer eso. ¿Cuál es tu actitud ante la palabra del Señor? ¿Te gozas de sus prohibiciones? ¿Te gozas cuando Él te dice, no te conviene, no te unas en yugo desigual con el incrédulo? ¿Pero por qué? No robes, no busques ese trabajo que no te conviene. ¿Pero por qué? O caes arrodillado y le dices, Señor, me pasó por la mente, pero me arrepiento ahora en polvo y ceniza. Veo de verdad que eso no me convenía, ¿por qué lo estoy haciendo, Señor? ¿Cuál es tu actitud cuando el Señor te deja claramente dicho en su palabra qué te conviene y qué no te conviene? ¿Te estás acercando a un hombre que no es creyente y vas a dañar tu matrimonio? No lo hagas, a Dios no le agrada el adulterio, la fornicación, ya estarán hablando más adelante de eso otro domingo. No te conviene, no lo hagas, pero te enojas contra Dios o empiezas a reconocer tu pecado y empiezas a caminar a favor de la voluntad del Señor. Cuando Dios te revela en su palabra que Él es soberano, que Él gobierna, ¿tú te resistes a eso o abrazas esa verdad y dices, perdón, Señor, de verdad que yo no entendía tu soberanía? Yo creía que yo era un gran campeón, que yo era el mero y ahora me doy cuenta que yo lo que soy es un gran pecador. Mis hermanos, a medida que Dios va abriendo sus ojos, abracemos las verdades del Señor. Segundo punto, y con este terminamos, y es obedezcamos las Escrituras como Cristo
descansando en su justificación, habíamos dicho que había un doble llamado, y el primer llamado es un llamado a la obediencia. Nosotros estamos llamados ¿a qué? A obedecer la palabra de Dios. Pero hay un segundo llamado. Mientras vamos obedeciendo, y este es el segundo punto, y es un llamado al descanso. ¿Y cuál es el descanso? Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos y los escribas tenían 248 mandamientos. Tenían 365 prohibiciones. Ellos fueron a la ley y ahí buscaron al detalle todos los mandamientos y todas las prohibiciones y miraban todo eso. Si tú tienes eso en mente y tú lees esto y tú dices, bueno, ¿y cómo funciona? Ahora nosotros tenemos que entonces, los cristianos 230 y los fariseos 220, le ganamos a los fariseos. Y de las 365 prohibiciones, 300 y los fariseos 290, ¿ganamos? No, no es así. A eso no es a lo que el Señor Jesucristo se está refiriendo. No es una competencia con los fariseos y con los escribas. Es una justicia de corazón, mi hermano. Lo que Cristo está pidiendo aquí, porque si os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, es que nosotros no debemos obedecer con la misma actitud de los escribas y los fariseos, sino que nuestra obediencia debe ser una que sale del corazón. Por eso le decía que no podemos levantar el puño contra Dios, porque cuando tú levantas el puño contra Dios y cuando tú estás enojado con Dios, tú no estás obedeciendo de corazón. Tú no te estás gozando de eso que Dios te está permitiendo pasar y vivir. Los fariseos se conformaban solo a una obediencia formal, externa, rígida a la letra de la ley. La letra dice, no comas, no como. La letra dice, no esto, no esto. La letra dice, si esto, si esto. Yo cumplo eso y ya. Y Cristo dice, eso no es lo que quiere el Señor. Si tú obedeces así, no estás obedeciendo para Dios. Y Cristo por eso viene con el tercer lente a traernos la verdadera claridad. Esa no es la obediencia que Dios quiere de nosotros. Si vas a obedecer así, mejor no obedezca. Eso es como las personas que echan la ofrenda. Cuando van a dar la ofrenda, esta gente robando. Mi hermano, no des dinero. Si Dios es el dueño del oro y la plata, olvídate de eso. Dios no necesita tu dinero. Cuando tú vayas para el Señor, tus dones, tus talentos, tu dinero, lo que sea que el Señor te dio, hazlo con gozo y con alegría. Si no, no lo des. La justicia del cristiano debe ser en el interior, de pensamiento y motivación, porque Jehová mira el corazón. No sé si recuerdan en Primera de Samuel, cuando Samuel va a escoger al rey David. ¿Y qué empezaron a hacerle? A traerle todos los hermanos grandotes, fuertotes. Y el Señor le decía, ese no es. No, este no es. Ya todo el mundo estaba asustado. Queda David, David, ven acá. Y sale David allá de las ovejas, apestoso, chiquitico. Me imagino que medio intranquilo, entretenido. Y dice, Señor, ¿y por qué? Porque Dios no mira como miramos nosotros. Y si Dios mira el corazón en la obediencia, Dios no mira solo que limpiaste. Dios mira si limpiaste para la gloria de Dios. Dios no mira solo que cocinaste. Dios mira si estás cocinando para la gloria de Dios. Si sales a chambear, a trabajar. Él no mira eso. Él mira si lo estás haciendo para la gloria de Dios, porque nosotros estamos llamados a ser sal y luz. Ven cómo una cosa va conectando con la otra. Me falta poco. Y dice un hermano, cada vez que digo esto falta una hora. Déjame ver. Me falta poco. Pero esto es importante, mi hermano, esto es importante. Perdónenme. Hay otro grupo más radical que los fariseos. Y se llamaban los esenios. Los esenios eran más estrictos que los fariseos. Los esenios vivían fuera, en campamentos aislados, donde encontraron los rollos del Qumran. Ellos vivían en esa zona ahí. Y tenían un dominio de la ley tremendo. Ellos obedecían más que los fariseos y que los escribas. Dios tampoco quería esa obediencia de los esenios. Pero escuchen algo. Jesús es más radical. Escuchen bien. Jesús es más radical que los fariseos y los escribas y que los esenios. ¿Cómo que Jesús es más radical que todas esas personas? ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué Jesús es más radical?
porque aquellos querían solo más y más obediencia. Lo de la mente de ellos era obedecer, 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 obedecer. Pero Jesús quería una obediencia más profunda, una obediencia del corazón, una obediencia que abrazara, que amara, que se gozara en lo que está obedeciendo para la gloria del Señor. Y esa solo aparece en aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Esa solo aparece en aquellos que son verdaderos creyentes y el Espíritu Santo viene a su vida y empezamos a aprender a obedecer. Yo no estoy diciendo aquí que siempre vamos a obedecer de manera gozosa, perfecta, pero tú entiendes qué es lo que Dios quiere y tú lo ves con claridad que fallaste y tú te arrepientes y vas aprendiendo a obedecer de corazón y vas aprendiendo a obedecer de corazón y de manera gozosa. Y si tú eres un verdadero creyente y Dios no tiene a bien llevarte en estos 10 años o que Cristo venga, cuando yo te vea en 10 años y nos sentemos a conversar, tú vas a estar obedeciendo cosas que antes no obedecías, pero lo vas a estar haciendo con un gozo real y genuino. Si tú no eres un verdadero creyente, eso no va a pasar. Puedes obedecer las 200 y pico de leyes, los 300 y pico de prohibiciones, pero vas a seguir siendo un fariseo. Vas a ser más fariseo que los fariseos, porque tu obediencia no es una que es de corazón. Nadie que no tenga esta justicia de la que Cristo habla, mis hermanos, entrará en el reino de los cielos. Si tú no has sido justificado por Cristo, si tú no tienes esta justicia, no vas a entrar en el reino de los cielos solo por decir que creíste, si no creíste de verdad, solo por decir que te arrepentiste, si no te arrepentiste de verdad, mis hermanos. Jesús no contradice la ley, Jesús apoya la ley. Mis hermanos, imagínense que usted, esto es viejo, pero me venía pertinente y lo estaba pensando en esta semana decírselo a ustedes. Cuando íbamos a evangelizar casi siempre utilizamos esta ilustración. Imagínese que usted, que Dios no lo quiera, se muere esta noche y automáticamente esta noche usted va al cielo de Dios y se presenta ahí en el cielo de Dios y Dios llega ahí en su cielo y dice, ¿por qué yo te tengo que dejar entrar en mi cielo? Porque yo no maté, no forniqué, no adulteré, ofrendé, hasta el grupo de vida iba, vaya, que los demás no van. Y el Señor te dice, aquí al reino de los cielos no vas a entrar. Al reino de los cielos no vas a entrar. Porque la única manera de entrar al reino de los cielos es a través de ¿quién? De Cristo. Pero automáticamente Cristo produce una obediencia diferente a una obediencia legalista, fría y esquemática, mis hermanos. Me da tristeza cuando los hermanos no están disfrutando del cristianismo. Me da tristeza en el corazón de verdad. Cuando veo a los hermanos ahí viendo a la iglesia, ahí, pero es como el peregrino con aquella gran mochila antes de soltarle y tú ves que van para la iglesia. ¿Para dónde va? Para la iglesia. ¿A qué? A cantar a Dios. ¿Y qué más? Y a escuchar al predicador ese. Mi hermano, gózate en el Señor, mi hermano. Gózate de estar aquí hoy. Pero es que tengo que chapear, fregar. Todavía es temprano, ya vas para allá. Ya vas a limpiar el zapato, vas a hacerlo la semana entera. Vas a preparar ropa, preparar almuerzo. Gózate y disfruta a tu buen Señor. Aquí, en tu casa, cuando estés sirviendo a los demás, en otros momentos cuando estés sirviendo a los hermanos, deleítate en una obediencia profunda de corazón. En Romanos 3, versículo 31, el apóstol Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley, y él mismo responde, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cristo no vino a abolir la ley. Vayan conmigo a este pasaje solamente, Romanos 8, versículos 3 y 4. Romanos 8, 3 y 4. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino como conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mis hermanos, si ya Dios nos justificó, si ya Dios nos entregó su justicia, la obediencia de nosotros no es para salvación. Ya nosotros somos salvos en Cristo, ya nosotros hemos sido justificados.
Ahora nosotros obedecemos porque Él lo demanda en su palabra. Y ahora sí termino con esto. Los reformadores tenían un triple entendimiento de la ley. La ley, decían los reformadores, nosotros debemos interpretarla a la luz de estas tres cosas. Lo primero, la ley nos ha sido dada para el orden social. ¿Por qué necesitamos la ley? Para saber cómo conducirnos. Este mundo va de mal en peor. Aún los países no creyentes tienen muchas leyes similares a las leyes de las Escrituras. No matarás, no robarás. ¿Y de dónde lo sacaron? Se lo robaron del cristianismo, son unos ladrones. Y el país que no tenga esos principios no funciona. Los países que tienen líderes, ¿cómo se dice? Esos mismos, los líderes más bajos, esos países aún tienen leyes para preservar la vida y el orden. Los creyentes debemos seguir, según los reformadores, los 10 mandamientos y debemos velar por el orden social y por que el mal sea restringido. El segundo propósito de la ley es la convicción de pecado. Y el Espíritu Santo la usa en nosotros. No lo vamos a buscar, pero lo puedo anotar para que lo busque en casa. Gálatas 3, versículo del 23 al 25. Y nosotros vemos el doble propósito de la ley. Ahora estamos diciendo, el primer beneficio de la ley es que nos ayuda a conducirnos para la gloria de Dios. Pero hay algo más que debemos entender de la ley. Cuando usted llega a Gálatas, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, a través de la ley, nosotros nos damos cuenta de algo. ¿Saben de qué nos damos cuenta? De que por nuestras propias fuerzas no vamos a poder cumplirla perfectamente. La ley es como un espejo donde nos miramos cara a cara y decimos, ay, pero ya tengo canas, me estoy quedando calvo, como me creció la nariz, estoy más flaco, más gordo, más chiquito. Así nos expone la ley. La ley nos expone delante de Dios de manera que no tenemos excusa y la misma ley como un ayo, como un cuidador, como un maestro de niños, nos coge por el brazo y nos presenta delante de Cristo y nos dice, esta es la única manera que tú puedes ser salvo. Si no fuera por la ley, nosotros no fuéramos a Cristo. Necesitamos la ley para caer rendidos ante los pies de Cristo. Y por último, mis hermanos, ¿cómo ver la ley según los reformadores? Viviendo para Cristo. Si ya nosotros tenemos el favor de Dios, ¿qué debemos hacer ahora? Vivir para la gloria de Dios. Juan, capítulo 14, versos 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Cuando ya tú has sido regenerado y tú te das cuenta del foso de pudrición de donde el Señor te sacó, tú estás dispuesto a amar y servir a tu Señor. Por eso a veces nosotros vemos, no siempre, pero en muchas ocasiones observamos que hermanos que el Señor sacó de lugares más sucios y más profundos están más interesados en dar su vida por el Señor que quizás hermanos que no se dan cuenta, porque es que no se dan cuenta, de ver cuán sucios y cuán pecadores ellos eran. Y como se sienten que merecen un favor, se sienten que no tienen tanto que dar. Pero aquellos que reconocen de verdad que estaban perdidos, que iban camino al infierno, que no merecen nada, aquellos, después que el Señor los regenera, ellos quieren dar todo para su buen Señor. Ellos quieren dar su vida para su buen Señor. Mis hermanos, nuestra vida por amor debería ser para Cristo. Nuestra justicia es mayor que la de los fariseos y la de los esenios, porque no se basa en un mero cumplimiento de órdenes para ser aprobado, sino que después de haber sido justificado, el creyente ahora está aprendiendo a amar la palabra de Dios y está esforzándose en ser como Cristo. Termino con estas 3 preguntas. Sé sincero, sé lo más sincero que tú puedas. ¿Eres un antinomianista? No me respondas ahora, pero mira en tu interior si de verdad tú eres una persona que constantemente está molesto con la ley del Señor. ¿O eres un liberal? ¿Eres un legalista? ¿Eres una persona que ahí vive respirando arriba de la ley? Pero no por obedecerle corazón, sino por obedecer. Pero de verdad no se está dando cuenta de cuál es el espíritu de la ley, de que la salvación es por gracia,
de que eso no te va a hacer salvo, de que lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Si tú eres un antinomos, un liberal, o eres un legalista, arrepiéntete y ven a Cristo. ¿Eres un cristiano? Te pregunto, ¿eres un cristiano? ¿Aprecias la ley y descansas en el sacrificio de Cristo? Sin Jesús nunca hubiéramos podido entender el verdadero propósito de la ley. Vamos a orar, mi hermano. Padre, Señor, en esta hora te agradecemos por tu palabra, por lo que ella nos enseña, Señor. Y te pedimos por cada uno de los que están aquí presentes hoy. Te pido por las visitas, Señor. Si hay alguien que no te conozca, que te pueda conocer, Señor. Y te pido por los que ya somos creyentes, que dejemos de ponernos bravos contigo y que empecemos a disfrutar tu palabra, Señor. Ayúdanos a ir constantemente a Cristo para ver todo con el lente correcto, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la ley, gracias por los profetas, gracias por Cristo, Señor. Gracias también por los apóstoles que vinieron después y nos ofrecen un cuarto lente que también nos ayuda a ver todo con mucha más claridad todavía, Señor. Gracias, Señor. Tú eres tan bueno con nosotros. Ayúdanos a salir de aquí henchidos de amor. Ayúdanos a salir de aquí gozosos, Señor, de que tenemos tu palabra en nuestras manos, dispuestos a escudriñarla, pero dispuestos a amarla y dispuestos a vivirla. Perdona nuestros pecados y gracias porque ya en Cristo fuimos salvos. En el nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga, mi hermano.